La siguiente lección en este bloque son las clases. En Python, bueno, Python es un lenguaje de programación orientado a objetos. En Python los objetos se definen por las clases. Un objeto permite agrupar datos que se relacionan y funciones que actúan sobre esos datos. Ya vimos lo que son las variables y lo que son las funciones. Digamos que las clases vamos a tener tanto variables y funciones, que las vamos a llamar distinto. Vamos a ver más adelante. Y nos van a servir para definir las características de los objetos, cómo son los objetos y qué hacen los objetos. Por ejemplo, si tuviéramos una tienda en línea que se vendan bolsas, pues los objetos serían las bolsas, porque se relacionan. Vamos a tener bolsas de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes marcas, diferentes funcionalidades, y ese será nuestro objeto. Si tuviéramos una escuela, pues cada estudiante tiene, o sea, los estudiantes van a tener características similares, entonces los podemos definir como un objeto. Y tienes diferentes estudiantes de diferentes grados que están cursando diferentes materias, que están inscritos en diferentes semestres, con características diferentes, con funciones diferentes. O por ejemplo, los carros tienes, bueno, son similares porque pues siguen siendo carros, pero tienes características únicas por cada carro. Tú tienes un carro blanco, un carro rojo, de tales rines, de tal marca, que corre a tales velocidades, etcétera. Serían las funciones de los carros. En Python se dice que todo es un objeto. Bueno, no se dice, todo es un objeto. Cuando creamos un objeto de un tipo de dato, le llamamos instancia de una clase. Para crear un objeto, en Python usamos la palabra reservada class. Las clases pueden tener atributos, que son los datos que guardamos dentro de un objeto, y esto vamos a hacer referencia a las variables. Digamos que yo tengo un objeto, por ejemplo, la bolsa. Y la bolsa puede ser roja, entonces esa va a ser una variable. Pero cuando estamos hablando de clases ya no le vamos a llamar variable, le vamos a llamar atributo. Y las clases también pueden tener métodos, que los métodos son las funciones asociadas con una clase. Digamos que en el ejemplo de la bolsa, pues el método es la función que hace esa bolsa. Pues se puede abrir y puedes guardar objetos, o puedes guardar tus llaves, puedes guardar cualquier cosa. Esa va a ser la función de la bolsa. Y en las clases ya no le llamamos funciones, le llamamos métodos. Vamos a ver un ejemplo. Las funciones o las clases, perdón, los objetos nos permiten modelar cosas de la vida real, como los ejemplos que les puse de las bolsas, o los estudiantes en una universidad, o los carros. Aquí, por ejemplo, tenemos una clase que es una persona. Y la persona pues puede tener atributos que lo podemos relacionar con las variables que ya conocemos. O sea, puede tener la persona un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, dirección, teléfono y correo. Entonces cada persona va a tener estos atributos. Yo puedo tener varias personas y todas estas personas van a tener atributos con valores diferentes. Y los atributos pensemos como si fueran variables. Y una persona también puede tener métodos, que son las funciones. Una persona puede saludar, podemos tener en la computadora una función que me determine cuál es la edad de la persona. Por ejemplo, si yo sé la fecha de nacimiento, yo puedo crear una función que me reste la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento, entonces yo ya sé cuál es la edad. Y así eso lo podría definir con una función, como lo vimos antes. Pero las funciones en las clases ya no se le llaman funciones, se les llama métodos. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el correo electrónico. Podemos tener varios correos electrónicos, pero cada correo electrónico va a tener atributos únicos. Entonces, bueno, o pueden compartir atributos, pero cada correo electrónico va a tener un remitente, va a tener un destinatario, va a tener un mensaje, entre otras características. Recordemos, atributos lo podemos asociar a variables, que es lo que conocemos. Y con correos electrónicos también puedo tener acciones, que son las funciones que vimos antes y que en las clases se le llama métodos. ¿Qué puedo hacer con un correo electrónico? Bueno, puedo enviar correos electrónicos, puedo agregar archivos adjuntos, puedo cambiar el formato, etc. Vamos a ver cómo se ve esto en código. Así es como se ven las clases en código. Para definir una clase utilizamos la palabra reservada class y después el nombre de la clase. En este caso le vamos a llamar person. ¿Qué dijimos que tenía una persona? Bueno, una persona podía tener un nombre, si son, por ejemplo, digamos que aquí son estudiantes, por cada persona tengo su nombre y tengo su correo electrónico. Entonces, así se define o se inicializa una clase. Yo siempre tengo que utilizar, así es estándar de las clases. Yo tengo una función init, esta tiene que ir dentro de la clase, que me va a definir cuáles son los atributos, digamos, iniciales de mi clase. Tengo que decirle que me estoy refiriendo a la misma clase, para eso se le pone el parámetro self, que siempre va a ir. Después tengo el nombre y el correo. Vamos a ver cómo se utilizan estos parámetros.
y después tengo que inicializar mis variables, que en este caso se le llaman atributos porque estamos en las clases. Y también puedo tener funciones dentro de las clases, que ya no les voy a llamar funciones, les voy a llamar métodos. Y tenemos que pasarle también aquí como primer parámetro el mismo objeto, que en inglés sería self, que es el mismo objeto mismo, self. Y bueno, aquí la acción que voy a hacer es saludo, va a mostrar este mensaje. Cada vez que utilice este método va a mostrar el mensaje hola y me va a decir el objeto. Yo ya no puedo acceder directamente a la variable, sino tengo que decirle del objeto, punto y la variable. Son las diferencias. Ahora, esto ya sería, digamos, el atributo. Y bueno, después, ¿cómo puedo crear una nueva instancia? Recordemos que yo puedo tener, o sea, defino una clase y puedo tener muchísimas instancias. O sea, yo defino la clase bolsa y puedo tener muchas instancias. O sea, cada tipo de bolsa que yo tenga va a ser una instancia. O sea, de que la bolsa amarilla de tal marca con tales características. O los carros. La clase sería carros, entonces puedo tener muchas instancias. Puedo tener el carro Mustang de tal año, de tal color. Y luego puedo tener otro carro que es de otra marca, de otro color, etcétera. Aquí yo voy a hacer una nueva instancia. Voy a decir, la persona 1, voy a crear una nueva persona. Persona 1 va a ser igual a la clase persona y yo le tengo que dar los atributos de esa persona. Entonces le tengo que decir, la persona 1, su nombre es Javier y su correo es javier.gar@abc.com. Ese será el correo. Y le voy a decir, imprime la persona 1 el nombre. Entonces yo puedo acceder a los atributos o a las variables de cada objeto una vez que ya tengo la instancia. Entonces cuando corra esto me va a regresar Javier. También le puedo llamar a los métodos. En este caso le tengo que decir cuál objeto me estoy refiriendo o cuál instancia me estoy refiriendo y después le tengo que decir cuál es el método que quiero utilizar. En este caso es el método saludo y va a imprimir hola Javier. Vamos a ver cómo se ve esto en código.